Romanos capítulo 9, versículo 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Recuerden, elección, 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 de parte de Dios, desde luego. No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ahora cuando la Escritura va a aclararnos todavía más este asunto de cómo Dios no tiene que darle explicación a nadie, ni cuando obra directamente con su pueblo y con los que creen en Él, o cuando obra con los que no creen en Él, como en el caso de Faraón, aparece el ser humano caído en su razonamiento, y por eso Pablo se adelanta con pero me dirás. Aquí el apóstol nos va a enseñar la testarudez de la que solo es capaz de exhibir el ser humano caído. Siempre tiene una pregunta, siempre tiene una respuesta, siempre tiene una suposición, siempre tiene una sugerencia, siempre tiene una protesta, siempre tiene una razón, siempre sabe qué es mejor. Siempre, siempre, siempre. Pero esto, cuando Pablo me dice, pero me dirás, es un adelanto que el Espíritu Santo le permite al apóstol. Sale la pregunta, ¿por qué pues sin culpa? Claro, si el asunto de la elección es su potestad, la de Dios, ¿por qué entonces inculpa o castiga a aquellos que endurece y premia a aquellos de los cuales tiene misericordia? ¿Te das cuenta? ¿Notas el tono altanero, cicatero, que envuelve la misma pregunta en la cual Pablo envuelve la soberbia del ser humano caído? ¿Por qué pues sin culpa? Porque, recuerda que ese por qué es que nos hace creer que tenemos motivos para preguntar. El ser humano caído no puede quedarse callado. Así no hable, está erguido por dentro con sus argumentos. El ser humano caído no puede simplemente aceptar, no, ni riesgos, hay un porqué. ¿Te das cuenta? Cuando Pablo dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece, aparece entonces diciendo el ser humano, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Lo que este ser humano caído y protestante dice es, nadie puede oponérsele. Entonces, ¿no les parece como injusto que Dios, de una manera atropellada, violenta, pueda, además de elegir a su arbitrio, además inculpe? Tal vez usted no lo perciba, amigo. Tal vez usted no lo perciba, amiga. Pero ahí está resumida la naturaleza caída y soberbia del ser humano que prefirió comer del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, el Espíritu Santo simplemente procede no a contestar la pregunta soberbia del ser humano, sino en su eterna bondad
a dar más luz sobre la situación que venimos hablando, la elección. Usted no puede perder de vista eso. Mas antes, oh hombre. El ejemplo que Pablo va a traer a continuación para ilustrar la soberbia del hombre caído o del creyente con mente no renovada que sigue actuando como si no hubiese sido levantado en Cristo Jesús, dice: oh hombre, ¿quién eres tú, Pablo, desde el punto de vista de Dios? Porque recuerden que los que leemos las Sagradas Escrituras nos levantamos como aquel o aquella que quiere ponerse del lado de Dios, no de parte del ser humano, porque al fin y al cabo el ser humano siempre abogará por su razón, por su entendimiento, porque él piensa que de alguna manera puede ponerse al frente de Dios y preguntarle qué es lo que está ocurriendo o qué no está ocurriendo a Dios. Pero por favor. Entonces Pablo le dice a ese ser humano: ¿quién eres tú? Al ser humano como tal. Yo lamento que usted de pronto se sienta ofendido, que usted de pronto se sienta ofendida, pero es que el ser humano no pasa de ser eso, un ofendido que aboga por su causa caída. ¿Quién eres tú?, le dice Pablo, para que alterques con Dios. O sea, la criatura como tal no le luce, no le sale altercar con aquel que lo ha hecho, pero se da. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y entonces ahora Pablo trae un ejemplo muy interesante, o por lo menos quiere comparar la soberbia que solo tiene el ser humano, porque usted no va a encontrar en ninguna otra parte de la creación, refiriéndonos de luego pues a la que se nos narra en Génesis capítulo 1, 2, no me estoy refiriendo a la parte angelical. Pablo trae este ejemplo y dice: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Miren, no es que Pablo esté burlándose del ser humano, él es uno, no, sino que está mostrando la insensatez del ser humano, el caído. Desde luego usted y yo no vamos a encontrar un pedazo de barro diciéndole al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El barro no habla. El barro fue creado como barro y barro es. Si usted puede mirar en la gran parte de la naturaleza, usted no va a encontrar a un árbol gritando porque soy árbol. No va a encontrar una almeja diciendo porque soy almeja. Ni siquiera su dulce mascota va a encontrar algún día cabizbaja pensando por qué es perro, por qué es gato, por qué es pájaro, por qué es. No, eso no se da sino en el ser humano caído. El ser humano caído es el único que no se conforma con lo que es con la forma en como Dios lo hizo y para la cual lo creó, porque precisamente la rebelión causó eso en su corazón. Así que entender esto de la elección no es para el ser humano caído o el nacido de nuevo sin mente renovada, es para aquellas personas que realmente se ponen del lado de Dios cuando al leer las Sagradas Escrituras se dedica. Quiero ahondar más. Vámonos para el libro de Job. Usted va a encontrar allí a Dios hablando con la criatura. Y a partir del capítulo 38 de Job, Dios le demuestra al ser humano caído, sin necesidad de hacerlo. Esta es una luz que el Espíritu Santo nos trae porque a Él le plugó, a Él le plació. Después de escuchar Dios los ires y venires desde el capítulo 1 hasta el 37, no solamente de Job, sino de sus amigos, y de su mujer, y de todos aquellos, Dios entra en escena. Y miren, por favor, solo me voy a dedicar a leer, porque a propósito de esos capítulos que vamos a leer de Job, me parecen extraordinarios. ¿Por qué? Porque nuestro Creador decide colocar al hombre en su lugar.
y lo hace de una manera tan sencilla. O sea, le preguntó por cosas tan pequeñas, no lo puso a divagar sobre el espacio exterior, ni sobre fórmulas aritméticas o de álgebra, cosas así como que escapan al ser humano normal. No, mire cómo lo ubica haciéndole preguntas sencillas. Entonces el Señor le habla a Job de en medio de la tempestad. Ojo pues, ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Qué elegancia la de Dios para decirle al hombre ignorante. Y entonces Dios, tomando el lugar del alumno, le comienza a preguntar al ser humano engreído: muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. 2 puntos, si usted quiere, enumérelas. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto, porque es que el ser humano sabe mucho y realmente no sabe nada. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? Habla de la hechura de la tierra que fue formada por la mano de Dios y por su palabra, y ahora Dios pues le pregunta al ser humano que tanto sabe, por lo menos cuánto mide. ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? De paso, Dios le cuenta al ser humano que no es su única creación. Está hablando de los ángeles. Cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije: llegarás hasta aquí, y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. Continúa Dios preguntando: ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? ¿Y de que la luz se difunda por la tierra y los malvados vayan a esconderse? Porque recuerden que el malvado actúa en las tinieblas. Entonces aparecen los relieves de la tierra y se tiñen de color como vestido. Se les niega la luz a los malvados y se pone fin a su amenaza. Y continúa Dios: ¿has visitado el misterioso abismo donde tienen sus fuentes el océano? ¿Has visto dónde están las puertas del tenebroso reino de la muerte? ¿Tienes idea de la anchura de la tierra? Dímelo, si en verdad lo sabes todo. Recuerden que estamos ilustrando con estos hermosos pasajes de Job lo que allá en el capítulo 9, Pablo le dice al ser humano que alterca con Dios al decirle: ¿usted por qué inculpa si usted es el que elige y de quien quiere tener misericordia tiene y a quien endurece, endurece, y además de eso culpa? Entonces Pablo le dice al ser humano: pero por favor, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Es más o menos el mismo diálogo que Dios tiene con aquellos de Job. Así es. Dímelo, si en verdad lo sabes todo. ¿En dónde están guardadas la luz y las tinieblas? Imagínate, hay una bodega para eso. ¿Sabes hacerlas llegar hasta el último rincón y que luego regresen a su casa? Debes saberlo, pues tienes tantos años que para entonces ya habrías nacido. ¿Te das cuenta la sorna de Dios, cómo al ser humano que es barro le dice cosas? ¿Has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo para enviarlos en tiempos de desgracia, en tiempos de batallas y de guerra? ¿Qué camino sigue la luz al repartirse? ¿Cómo se extiende el viento del este sobre el mundo? ¿Quién abre una salida al aguacero y señala el camino a la tormenta para que llueva en el desierto, en lugares donde nadie vive, para que riegue la tierra desolada y haga brotar la hierba? Y continúa Dios preguntando: ¿quién es el padre de la lluvia y del rocío? ¿Quién es la madre del hielo y de la escarcha? ¿Quién vuelve el agua dura como la piedra y congela la superficie del océano?
¿Eres tú quien mantiene juntas a las Pléyades y separa las estrellas de Orión? ¿Eres tú quien saca a su hora el lucero de la mañana? ¿Eres tú quien guía las estrellas de la Osa Mayor y de la Osa Menor? ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica las leyes en la tierra? ¿Puedes dar orden a las nubes de que te inunden con agua? Si mandas al rayo que vaya a alguna parte, ¿acaso te responde, aquí estoy, a tus órdenes? ¿Quién dio instinto inteligente a las aves como el ibis o el gallo? ¿Quién es tan sabio que sepa cuántas nubes hay? Cuéntelas pues. ¿Quién puede vaciarlas para que den su lluvia, para que el polvo se convierta en barro y se peguen los terrones entre sí? Qué interesante que Dios guarde en nubes el agua. Y continúa, ¿eres tú quien busca presa para las leonas, para que coman sus cachorros hasta llenarse? Vea, cuando uno es el que piensa que la leona es la que va y busca, a la leona se la buscan. Cuando se esconden en su guarida o se ponen al acecho en la maleza. ¿Quién da de comer a los cuervos cuando sus crías andan buscando comida y con grandes chillidos me la piden? Qué interesante, o sea que cuando tú oyes un ave, a Dios está clamando, pero qué diálogo tan hermoso. El siguiente capítulo de Job es aún más diciente, porque es que un solo capítulo no alcanza para que Dios le muestre al hombre su ignorancia. Mire qué interesante. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras monteses? ¿Has visto parir a las hembras del venado? ¿Sabes cuántos meses necesitan para que den a luz? Al dar a luz se encorvan y entonces nacen sus crías. Luego éstas se hacen fuertes, crecen en el campo y al fin se van y no regresan. ¿Quién dio libertad al asno salvaje? ¿Quién lo dejó andar suelto? Yo le señalé como lugar donde vivir el desierto y las llanuras salitrosas. No le gusta el ruido de la ciudad, ni obedece a los gritos del arriero. Recorre las lomas en busca de pasto, buscando cualquier hierba verde para comer. Oiga pues esta, ¿crees que el toro salvaje querrá servirte y pasar la noche en tu establo? ¿Podrás atarlo al yugo y obligarlo a arar? ¿O a ir detrás de ti rastrillando el campo? ¿Podrás confiar en él porque es tan fuerte y dejar que te haga tus trabajos? ¿Crees que te servirá para recoger tu cosecha y para juntar el grano de tu era? Ahí tienes al avestruz. Mire pues con esta. Aletea alegremente como si tuviera alas. El avestruz. Aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña y abandona los huevos en la arena para que se incuben al calor del sol. No piensa que alguien puede aplastarlos, que algún animal puede pisotearlos. Es cruel con sus crías, como si no fueran suyas, y no le importa que le resulte inútil su trabajo. Es que yo, oiga pues lo que dice Dios con respecto al avestruz, no le di inteligencia. O sea, Dios al que quiere hacer bruto, lo hace bruto. Le negué el buen sentido. Pero cuando se levanta y echa a correr, se ríe de caballos y jinetes. ¿Acaso fuiste tú quien dio fuerza al caballo? Pasemos a los equinos. ¿Quién adornó con su cuello con la crin? ¿Acaso tú lo haces saltar como langosta, con ese soberbio resoplido que impone terror? Escarba arrogante en la llanura y sin temor se lanza a la batalla. Se ríe del terror y no se asusta, ni se acobarda ante la espada, por más que resuene la aljaba del jinete y lancen chispas las lanzas y las jabalinas. Con ímpetu incontenible devora las distancias. Suena la trompeta y ya no puede estarse quieto. Contesta con relinchos al toque de la trompeta. Desde lejos siente el olor de la batalla y oye las voces del mando y el griterío. Otra pregunta lanza Dios. ¿Acaso eres tan sabio que enseñas a volar al halcón y a tender su vuelo hacia el sur? ¿Eres tú quien ha ordenado al águila que ponga su nido en las alturas,
Ella vive día y noche en los peñascos, levanta su fortaleza en un picacho. Desde allá arriba mira y acecha su presa. Sus crías se alimentan de sangre y donde hay cadáveres, allí se encuentra. Es que a Dios no le bastan con el capítulo 38 y el 39 de Job para mostrarle al hombre su insensatez. Así que él, sin ningún problema, continúa en el 40. Dios le dice, tú que querías entablarme juicio a mí, imagínate, al ser humano se le ocurre demandar a Dios. Es que es lo mismo que dice Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Allá en el capítulo 9. Pues aquí está lo mismo, Dios diciéndolo. Tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, insistes todavía en responder. ¿Qué puedo responder yo? Que soy tan poca cosa. Ahora sí, entonces el ser humano empieza a reaccionar. Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir, dijo Job. Oiga pues, es bien interesante cuando el proverbio dice que hasta el necio cuando calla parece sabio. Ante Dios es uno mejor quedarse calladito. Volvió el Señor a hablarle a Job en medio de la tempestad. Muéstrame tu valentía y respóndeme a estas preguntas. No es que cuando uno se la saca a Dios, se la saca. Cuando Dios decide contestar a los respondones, le responde. Mire pues, pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente. Es que eso es lo que hay en la naturaleza humana caída, justificar su propia necedad. ¿Acaso eres tan fuerte como yo? No, es que esa nariz respingada, esos ojos altivos, esa soberbia, son ridículas ante Dios. ¿Es tu voz de trueno como la mía? Revístete entonces de grandeza y majestad, cúbrete de gloria y de esplendor. Mira a todos los orgullosos, da rienda suelta a tu furor y humíllalos. Sí, derríbalos con tu mirada, aplasta a los malvados donde se encuentren. Sepúltalos a todos en la tierra, enciérralos en la prisión de los muertos. Dios está diciendo que Él es el que tiene la potestad de la muerte. Entonces yo mismo, ay no, qué pena con Dios. Mira lo que Dios dice. Entonces yo mismo reconoceré que fue tu poder el que te dio la victoria. Y ahora dice este capítulo, fíjate en el monstruo Behemoth. Criatura mía, igual que tú, come hierba como los bueyes. Mira qué fuertes son sus lomos y qué poderosos son sus músculos. Su cola es dura como el cedro. Los tendones de sus patas forman nudos. Sus huesos son como tubos de bronce, como barras de hierro. Es mi obra maestra. Solo yo, su creador, puedo derrotarlo. De los montes donde juegan las fieras, le traen hierba para que coma. Se echa debajo de los lotos, se esconde entre las cañas del pantano. Los lotos le dan sombra, los álamos del arroyo lo rodean. Si el río crece, no se asusta. Aunque el agua le llegue al hocico, está tranquilo. ¿Quién es capaz de agarrarlo y sacarle los ojos o de pasarle un lazo por la nariz? Estoy usando a propósito la versión Dios habla hoy. Y ahora, Dios, sin ningún problema, continúa en el siguiente capítulo y habla de otro animal, uno de los favoritos de Dios, y dice, y a Leviatán, ¿lo pescarás con un anzuelo? ¿Podrás atarle la lengua con una cuerda? John, recuérdeme por qué es que estamos hablando de esto, porque estamos ilustrando con la palabra al necio ser humano que quiere altercar con Dios pidiéndole cuentas cuando Pablo, hablándonos de la elección, dice que de quien quiere tiene misericordia a Dios y a quien quiere endurecerlo endurece. Y entonces el ser humano lanza a decir, no, pues sí, qué fácil, ¿no? Además de que uno no puede elegir, lo culpan. Y entonces Pablo monta en cólera santa y con argumentos, entonces le dice al hombre, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Usted nunca ha visto al barro reclamando, jamás. ¿Sabes qué? Se me hace muy similar
a aquel profeta en el Antiguo Testamento que necio y terco Dios tuvo que ponerle a hablar su burra, su mula. Aquí el barro inerte le está hablando al ser humano caído acerca de su propia necedad. Por lo menos allá que el profeta fue una burra. A nosotros, el barro. Y a Leviatán, ¿lo pescarás con anzuelo? ¿Podrás atarle la lengua con una cuerda? ¿Podrás pasarle un cordel por las narices o atravesarle con un gancho la quijada? ¿Acaso va a rogarte que le tengas compasión y a suplicarte con palabras tiernas? ¿Acaso harás que te... Oiga, pues, estamos hablando de esta criatura que a nadie le dobla la cerviz. ¿Acaso harás que te prometa ser tu esclavo toda la vida? ¿Jugarás con él como con un pajarito? ¿Lo atarás como juguete de tus hijas? ¿Se pondrán a regatear por él en el mercado? ¿Lo cortarán en pedazos para venderlo? ¿Podrás atravesarle el cuero con flechas o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle la mano encima, te dará tal batalla que no lo olvidarás y nunca volverás a hacerlo. Con solo ver a Leviatán, cualquiera se desmaya de miedo. Si alguien lo provoca, se pone furioso. Nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. No dejaré de mencionar sus patas y su fuerza sin igual. ¿Quién puede quitarle el cuero que lo cubre o atravesarle su doble coraza protectora? Así como en el caso de Behemoth, algunos creen asegurar que se refiere al hipopótamo, en este de Leviatán algunos creen y aseguran que se puede tratar del cocodrilo. Vaya usted a saber, cosas que Dios dejó allá, tras bambalinas. ¿Quién puede abrir el hocico con un cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos contra otros que en el aire puede pasar entre ellos. Tan unidos y trabados están que nadie puede separarlos. Sus estornudos son como relámpagos. Sus ojos brillan como el sol cuando amanece. De su hocico salen llamaradas y se escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve al fuego. Su aliento enciende las brasas. De su hocico salen llamas. Su cuello es tan fuerte que ante él todos se llenan de miedo. Aún la parte más carnosa de su cuerpo es dura e impenetrable como el hierro fundido. Tiene el corazón duro como la roca, duro como la piedra de moler. Cuando él se levanta, los dioses se espantan y huyen llenos de terror. Ni espada, ni lanza, ni flecha, ni dardo sirven de nada para atacarlo. Para él, el hierro es como paja, y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Lanzarle piedras es como lanzarle paja. Un golpe de mazo le es como un golpe de caña. Se ríe al oír silbar las jabalinas. Cuando se arrastra, abre surcos en el barro como si lo hiciera con afilados trillos. Hace hervir como una olla el mar profundo, como una caldera para mezclar ungüentos. Va dejando en el agua una estela blanca y brillante como melena de canas. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. Ante todo esto, Job, que representa a toda la raza humana caída, que quiere pedirle cuentas a Dios, por fin dice: yo sé que tú lo puedes todo. Lo nota tan mansito. ¿Cómo se vuelve uno ante Dios cuando por fin lo entiende y Él lo deja comprender? Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Oiga esto: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Permítanme decirles algo que quiero repetir muchas veces. Cuando uno se acerca a las Sagradas Escrituras, pensando que es lo suficientemente inteligente para entenderlas, ya perdió el año. Solo aquel que se humilla será exaltado, aquel que se confiesa en quiebra espiritual y en mediocridad completa por su caída, podrá tener Dios entonces la misericordia para medio explicarle algunas cosas de su santa palabra. Y entonces Job continúa diciendo: yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender.
Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora, y esto es lo que pasa cuando uno por fin entiende, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Y es que Dios no solamente puso en su sitio a Job, también a sus amigos. Observe esto. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos porque no dijeron la verdad acerca de mí. Porque recuerden que ellos trataron de defender a Dios contra Job. Porque no dijeron la verdad acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Y les da una serie de órdenes que usted puede, por favor, leer en el libro de Job. Ay, John, recuérdeme, ¿por qué es que estamos en esto? Pues sí, recordemos. En el capítulo 9, entonces el ser humano caído se levanta como para decirle a Dios que es injusto, ya que como Él es el que elige y tiene misericordia de quien tiene misericordia, de quien quiere endurece, entonces que por qué inculpa al ser humano. ¿Te das cuenta? Pablo toma el argumento y les dice que cuando han visto al barro, hacerle reclamos al alfarero. De eso vamos a hablar más adelante. Y le dice al ser humano que por qué está altercando con Dios. Me encontré un ejemplo, ya para finalizar hoy, maravilloso también de la testarudez que uno puede encontrar en el ser humano. Allá en Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7. Mire la testarudez del ser humano aquí en este pasaje. Busquen este pasaje que le voy a leer, la testarudez. No se me desvíe. Dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y el escritor a los Hebreos, aplicando aquel pasaje, dice: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo de incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que tenemos desde el principio. Por lo cual dice: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo. A los que desobedecieron, y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Las Escrituras entonces nos están llamando a una docilidad absoluta, completamente vencidos por el amor de Dios Padre en Cristo Jesús, al llamarnos, según su beneplácito en Cristo, a formar parte de su propósito eterno, que es tener una familia, y a unirnos al propósito de Cristo cuando dijo: yo se la doy, y para eso entonces formaré un cuerpo de hijos para ti como lo soy yo. Y entonces el Espíritu Santo dijo: y yo les formaré el carácter haciendo de ellos un templo, para que todos tengan tu carácter, Cristo, y puedan agradar al Padre Celestial, que quiere tener más hijos e hijas. Entonces, ahora podemos mirar que en cortos versículos del capítulo 9, dice, allí en el versículo 19, cuando Pablo explica lo de la elección, no falta quien brinque. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dejemos ahí por hoy. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.